El verano pasado, durante un viaje de buceo, todos nos alojamos en un catamarán en las aguas alrededor de la isla caribeña de Ceiba. Ceiba es conocida por sus grandes esfuerzos para prevenir la contaminación tanto en la isla como en los parques marinos que la rodean. Era nuestra segunda noche allí, y todos estábamos emocionados al escuchar que podríamos hacer una inmersión nocturna. Las inmersiones nocturnas siempre dan un poco de miedo porque no puedes ver mucho a través de las aguas oscuras, excepto lo que tu linterna ilumina. De todos modos, cenamos alrededor de las 9 de la noche y empezamos a prepararnos. Armamos nuestro equipo y lo llevamos a la parte trasera del barco, donde luego daríamos nuestros grandes pasos. Nuestro líder de buceo estaba hablando con el capitán, quien parecía un poco inseguro según lo que pudimos entender de la conversación. El capitán afirmaba que deberíamos estar cerca de un extenso arrecife de coral, pero el buceador respondió que no había más que arena. Esto me pareció extraño, ya que habían estado siguiendo esta ruta específica durante mucho tiempo, pero lo pasé por alto. Una vez que todos estuvimos listos, atamos luces químicas de colores coincidentes a nuestros tanques y a nuestros compañeros de buceo. Para aquellos que no bucean, los buzos usan un sistema de compañeros para asegurarse de que nadie se pierda o se meta en una situación desagradable, como quedarse sin aire sin asistencia. Me asignaron como compañero a un chico llamado Kevin. Nos llevábamos bastante bien y a ambos nos gustaba mantenernos alejados del grupo. Sé que es algo bastante estúpido de hacer, pero pensamos que mientras pudiéramos ver al grupo, estaríamos bien. Así que, por supuesto, una vez que llegamos al fondo del mar, que estaba a unos 20 metros de profundidad, nos separamos. Estábamos a unos 2 metros de distancia el uno del otro, pero rutinariamente nos señalábamos para asegurarnos de que todo estuviera bien. Pasé los primeros minutos de la inmersión mirando a mi alrededor con calma, lo que me dio un poco de perspectiva. Si mirabas hacia arriba, solo verías un pequeño parche de luz de la luna, y eso era todo. Eventualmente, Kevin y yo comenzamos a nadar más cerca el uno del otro, porque habíamos empezado a quedarnos atrás. Estábamos alrededor de 15 metros detrás del grupo, cuando noté algo flotando en el fondo. Iluminé con mi linterna para ver solo partes de animales marinos en descomposición. Me dio curiosidad, como suelo ser, y nadé un poco más allá. Honestamente, esperaba ver un tiburón o algo así, pero en cambio encontré un enorme hoyo en el suelo. No era en absoluto natural, parecía más como si algo grande lo hubiera excavado. Mi pensamiento inicial fue algo así como, no, debe ser uno de esos peces que excavan nidos para atraer a una pareja, pero era demasiado grande para que eso fuera factible. Parecía que un tiburón considerable podría caber dentro. Desafortunadamente, eso no fue lo peor. El hoyo estaba lleno de huesos de varios tamaños y otras cosas en descomposición. No sabía qué hacer, en qué pensar, así que di un giro brusco de 180 grados y nadé de vuelta tan rápido como pude. Regresé al grupo y seguimos adelante. 5 minutos después, escuchamos un ruido bajo y fuerte que reverberaba a través del agua. Era casi similar al canto de una ballena, pero tenía este gruñido más bajo debajo del chirrido. Me volví hacia mi amigo y por su expresión pude ver que no lo había escuchado. Por otro lado, yo estaba empezando a asustarme un poco, pero mantuve mi respiración bajo control para asegurarme de no perder demasiado oxígeno. Una vez más, lo pasé por alto y seguí nadando, diciéndome a mí mismo que solo estaba paranoico porque el agua estaba tan oscura. Quizás 15 minutos más tarde, nuestro grupo encontró un lenguado bebé. Todos nos reunimos y lo observamos mientras nadaba torpemente. Me quedé un poco más de tiempo. Kevin se había quedado justo a la mitad entre yo y el grupo, para asegurarse de que pudiera encontrar mi camino de regreso. No sé qué me llevó a girarme hacia el hoyo, pero lo hice, y mi linterna cortó la oscuridad. Si hay algo que lamento, es haber tenido que mirar hacia atrás. A lo lejos, vi lo que originalmente confundí con un pez grande. Tenía espinas, además de ser antinaturalmente pálido, y tenía estos largos miembros. Se veía tan extraño que no pude apartar la mirada.
Vi que se acercaba a mí nadando, y ahí fue cuando me di cuenta de que la criatura no tenía cola ni ningún tipo de apéndice que pudiera ayudarla a nadar, porque la criatura no era un pez. Se estaba abriendo paso dolorosamente a través del agua con estos largos y delgados brazos que parecían doblarse de la manera incorrecta cada vez. Estaba desconcertado y seguía observando a esta cosa. Por lo que pude ver, parecía como si tomaran los huesos de alguna criatura grande, los estiraran y cubrieran con piel humana empapada de agua. Obviamente, era horrendo. La criatura me miraba con esos horrendos ojos plateados, y lo que solo podía asumir era su boca parecía burbujear. La cosa emitió un fuerte grito, casi igual al que había escuchado antes. Creo que eso fue lo que me hizo apartar los ojos de ella. Lentamente comencé a nadar hacia atrás antes de decir a la mierda con esto y salir de allí a toda prisa. Regresé al grupo y pronto ascendimos a la superficie. Estaba un poco agitado, por supuesto, pero me tranquilicé una vez que salí del agua. Terminé preguntándole al líder de buceo al respecto, o al menos lo intenté. Él me preguntó si lo que vi tenía grandes ojos que se iluminaban cuando los alumbrabas con luz. Respondí que sí, pensando que estaba llegando a alguna parte, pero luego lo pasó por alto como si fuera un pez espada. Quiero decir, sé cómo es un pez espada, y no había forma de que eso fuera uno. No hace falta decir que me quedé despierto durante un tiempo esa noche, y no dormí muy bien durante el resto de nuestro tiempo cerca de Ceiba. Solo recuerda, si vas a bucear de noche alrededor de una zona arenosa de las costas de Ceiba, ten cuidado con lo que pueda estar viviendo allí. Todo el mundo sabe que hay ciertas cosas de las que debemos ser conscientes en el mar. No irías a nadar con los tiburones sin protección, pero no son solo las cosas que conocemos las que debemos tener cuidado y respetar. Después de todo, el océano es tan vasto que no tenemos una idea real de lo que podría estar acechando bajo el agua. Pero a veces, obtenemos un vistazo de algo que ni siquiera parece posible. Esto me sucedió a mí y a un amigo un día mientras estábamos haciendo nuestra propia investigación marina en aguas profundas frente a la costa de España. Habíamos estado recogiendo algunas lecturas inusuales en nuestro equipo de sonar y nos sentíamos bastante emocionados e interesados en ver en qué nos habíamos topado. Antes de seguir, debo señalar que no soy un científico ni un biólogo marino real. Soy más bien un investigador independiente. He comprado y recopilado equipo a lo largo de los años y me gusta hacer mis propias investigaciones, como dije. Así que se ha convertido más en un hobby obsesivo. De todos modos, había habido informes de pescadores locales sobre avistamientos extraños en las aguas y estábamos aquí tratando de ver si podíamos descubrir exactamente lo que habían estado viendo. Esperábamos que pudiera llevar al descubrimiento de una nueva especie por completo. ¿No es eso, al final, lo que todos los investigadores esperan? Así que cuando realmente comenzamos a ir a algún lugar, estábamos en alerta máxima, asegurándonos de que todo nuestro equipo y dispositivos estuvieran configurados y mirando fijamente las aguas. Luego esperamos. Eso es lo que sucede en muchas de estas situaciones. Hay un poco de emoción y luego mucha espera, como la pesca, estamos acostumbrados. Y justo cuando empezábamos a pensar en dar por terminado el día, el lector de sonar comenzó a volverse loco, y algo se acercaba rápidamente hacia nosotros, y se movía muy rápido. Las lecturas mostraban que fuera lo que fuera esta criatura, era grande, realmente grande. Y, para ser honesto contigo, estábamos preocupados por un momento fugaz de que si chocaba con el bote, podría habernos volcado. Sí, parecía tan grande. Parecía estar dando vueltas a nuestro alrededor, y yo comencé a desear con locura que no fuera algún tipo de tiburón mamut prehistórico, ya que era poco probable que pudiéramos presentar alguna investigación si estábamos en su estómago. Utilizando el equipo a mano, pudimos ver que la masa de su cuerpo era mucho más grande que cualquier criatura usual por aquí, y también muy, muy larga. Y luego, por solo un momento hermoso y aterrador, esta cosa levantó su cabeza fuera del agua, y aquí está la cosa. La mejor forma en que puedo describirlo es que tenía un cuerpo enorme y abultado.
algo así como un manatí. Pero en lugar de su comportamiento plácido y su rostro casi curioso, tenía la mirada feroz y hambrienta de un tiburón. Básicamente, esta cosa parecía que un manatí y un tiburón habían tenido un hijo, y esta monstruosidad era el resultado. Incluso parecía tener tentáculos alrededor de su cuerpo. ¿Puedes imaginarlo? El cuerpo completo con la cabeza llena de dientes afilados y una especie de rostro distorsionado. Chocó contra el bote increíblemente fuerte y nos sacudió y tomó agua. No creo que haya chocado contra el bote con demasiada fuerza porque no nos volcamos. No creo que estuviera tratando de hundirnos, solo creo que estaba pasando de largo. Parte de mí pensó que deberíamos quedarnos el mayor tiempo posible e intentar documentar este avistamiento increíble, filmarlo, tomar tantas fotos como fuera posible como evidencia. Sin embargo, también soy esposo y padre, al igual que mi colega, así que decidimos arrancar y terminar. Encendimos nuestro bote y nos fuimos de allí. Afortunadamente, no era algún tiburón asesino empeñado en seguirnos y matarnos. No nos siguió, y cuando volvió a sumergirse, nunca volvimos a buscarlo. Ha habido muchos otros avistamientos de esta misma criatura por los lugareños, pero lamentablemente nada verificable. Un día espero volver allí, pero no sin un arma. Trabajo en los muelles y he visto algunas cosas del mundo real a lo largo de los años, y desafortunadamente incluso he tenido la desgracia de encontrar un cuerpo que había llegado a la orilla una vez. Nunca olvidaré la terrible y extrañamente triste vista, pero no me asustó. No fue repugnante como en las películas, pero eso no es de lo que estoy escribiendo para contarte. En una mañana temprana estaba abajo haciendo mi habitual descarga de un barco que había llegado de Europa y necesitaba regresar lo antes posible. Era el único de la tripulación allí en ese momento, y los trabajadores con la carga se habían ido a buscar desayuno antes de regresar. Todavía estaba bastante oscuro, ya que era muy temprano, pero eso estaba bien. Cuando estaba a bordo, vi que las aguas en el lado lejano comenzaron a agitarse un poco, y hay todo tipo de cosas que viven en el agua. La mayoría de ellas no nos molestan, y nosotros no las molestamos más de lo necesario. Las gaviotas son más una molestia que cualquier otra cosa debajo de la superficie. Pero estaba un poco curioso, ya que lo que sea que estuviera ahí estaba haciendo mucho ruido. Entonces vi la cosa más extraña que puedo describir solo como un pulpo. No tengo idea, no sé si estaba deformado o qué, pero se elevó ligeramente bajo el agua, como si le faltaran partes de su cuerpo. Parecía desnutrido o mutado. Era muy extraño. ¿Esto tiene sentido? Al final de cada uno de sus tentáculos parecía haber otro apéndice extraño. Aguanta conmigo en esto, como si cada una de las pequeñas ventosas tuviera pequeños dientes o apéndices afilados. La cosa, a menos de 5 metros de distancia, era como nada que haya visto o que se sepa que exista. Debo haber estado allí parado mirándolo durante varios minutos. No intentó acercarse más. De hecho, no estoy del todo seguro de si incluso me notó o si eso era posible. Simplemente dio vueltas unas cuantas veces revolviendo el agua como si fuera un baño de barro, y luego desapareció y se sumergió de nuevo. Fue entonces cuando escuché gritos y pasos, y escuché a los demás regresar. Permanecí allí un momento más, pero no volvió a aparecer y nunca lo volví a ver. Cuando le conté a un par de mis colegas, la mayoría de ellos debieron pensar que había tomado una cerveza de más la noche anterior y todavía estaba borracho por la resaca. Cosas como estas no existen, pero quién sabe, tal vez vi una especie rara de pulpo que habita estas aguas. Además, mi familia es originalmente de algún lugar de Escandinavia, y vengo de una larga línea de trabajadores del muelle y pescadores, así que mi familia y yo sí, hemos visto algunas cosas. Esa es mi historia. Espero que te sea útil. Hace unos años, pasamos unos días en la casa junto al lago de una amiga que había alquilado.
Solo queríamos alejarnos del bullicio de la ciudad y ir a algún lugar para relajarnos, y también donde pudiéramos llevar a nuestro perro. La casa que conseguimos era perfecta, tal como esperaba después de haber visto las fotos. En ese momento era principios de primavera, pero aún lo suficientemente cálido como para sentarme en el sofá o en el porche por las mañanas, con una manta sobre las piernas y café en la mano, mientras mi esposo sacaba al perro a dar un largo paseo. Fue una de esas hermosas mañanas, apenas amaneciendo, pero estaba ansiosa por sentarme allí afuera y terminar el final de mi libro. Fue entonces cuando vi algo en el lago. Déjame retroceder un momento. Al principio no lo vi. Lo olí. Y Dios mío, qué olor. Era como muerte podrida en un alcantarillado abierto, un hedor terrible. Sé que el agua tiene su propio olor natural, especialmente siendo un estanque o un lago, y no el mar salado. A veces el viento traía un olor ocasional si soplaba en la dirección equivocada, pero nada como esto. Era espantoso, como si el perro hubiera dejado un montón de regalos para nosotros después de comer algo que no debía. Tapándome la nariz con la mano y respirando por la boca, miré hacia el agua para tratar de ver qué demonios lo estaba causando, y esperando que algo desagradable no hubiera llegado a la orilla. Puedo sonar egoísta, pero no quiero que mis pequeñas vacaciones terminen con los servicios de vida silvestre viniendo a quitar un muerto, o, aún peor, la policía. Después de escanear la línea costera, no pude ver nada, lo cual fue algo tranquilizador aunque no explicaba el hedor. Comencé a preguntarme si alguna de las propiedades vecinas tenía problemas de plomería cuando algo en el agua llamó mi atención. Lo recuerdo vívidamente, ya que todavía no era pleno día y partes del lago aún estaban en sombra, pero podía distinguir claramente una forma en el agua que parecía estar flotando. Extendiendo la mano, me puse mis lentes y de inmediato la forma borrosa se hizo más clara, pero aún no tenía ni idea de qué podría ser. Verás, parecía estar en el agua, lo que sea que fuera. Podría haber sido algún tipo de dinosaurio. Por supuesto que no lo era, pero esa es la mejor manera que se me ocurre para describir la forma de esta cosa. Desde las partes que sobresalían del agua que podía ver, tenía un cuello largo, una cabeza pequeña y un cuerpo grande. Estaba lo suficientemente lejos como para no poder distinguir ningún detalle seguro, así que no podría decirte dónde estaban sus ojos o de qué color era exactamente, aunque parecía ser de un color oscuro, marrón o quizás gris. No pude ver extremidades, pero supongo que estaban debajo de la superficie del agua. Simplemente se elevó desde las profundidades del lago y de alguna manera al hacer eso agitó el agua, causando el olor. Eso es lo que pensé que debía haber sucedido. Ojalá se me hubiera ocurrido correr a buscar mi teléfono para tomar una foto. Como ves, no lo tenía conmigo. En primer lugar, no soy de esas personas que están pegadas a su celular. Y segundo, en realidad no me gusta tenerlo conmigo cuando quiero leer. Es demasiada distracción. Tuve la clara sensación de que si corría de vuelta a la casa a buscarlo, esta criatura habría desaparecido. Así que simplemente me senté allí y la observé por otros pocos momentos. No había nadie más alrededor, ya que era temprano en la temporada y la mayoría de las casas que se usaban para vacaciones aún estaban vacías. Y supongo que las personas que vivían allí todavía estaban en la cama o tal vez ocupadas preparándose para el trabajo, como para estar sentadas mirando un lago. Después de unos momentos, como si la criatura simplemente hubiera decidido que ya era suficiente, volvió a sumergirse lentamente bajo el agua. Todavía estaba sentada allí, mirando hacia afuera. Para entonces, las aguas se habían calmado y, afortunadamente, el hedor se había ido. Mi esposo ya había regresado. Simplemente me miró y pudo darse cuenta por mi expresión facial que algo no estaba bien. Yo sabía lo que había visto, o más bien, sé que vi algo fuera de lo común. En realidad no tengo idea de qué era, pero definitivamente hay algo viviendo en ese lago. Lo sé porque lo olí y lo vi. Nunca le conté exactamente a mi esposo,
y no creo en los monstruos del lago, pero tal vez pueda haber un animal desconocido viviendo por aquí. Hace casi 2 años, nos encontrábamos a unos 8 kilómetros de la costa de Osset, Washington. Mi compañero de buceo en ese entonces, Omar, y yo éramos buzos certificados en rescate, con múltiples especialidades avanzadas, casi a punto de convertirnos en maestros de buceo a través del programa internacional PADI. En aquel entonces yo tenía 23 años y Omar 24. El lugar que elegimos era conocido por algunos lugareños como un arrecife relativamente desconocido, en una profunda grieta con fuertes corrientes y aguas muy frías. También nos habían mencionado que había varias áreas semicavernosas perfectas para increíbles fotografías submarinas, lo cual nos emocionó mucho a Omar y a mí. Para los buzos que están escuchando, Omar y yo éramos certificados en buceo en cavernas, buceo en aguas profundas y fotografía submarina digital, así que teníamos bastante experiencia y sabíamos lo que hacíamos. Después de comenzar nuestra inmersión y adentrarnos lentamente en las aguas relativamente claras, llegamos a un punto alrededor de los 40 a 50 metros de profundidad. Sabíamos que en este punto, si no tenías la mezcla adecuada de oxígeno en tus tanques de aire, podías tener problemas, como la narcosis por nitrógeno, también conocida como BEND. La narcosis puede afectar a cada persona de manera diferente. Algunos se sienten ebrios, otros desorientados, y en los peores casos, entra el pánico. Omar y yo habíamos pasado este punto de 40 a 50 metros muchas veces antes y siempre nos asegurábamos de llevar los tanques de aire adecuados y el equipo necesario para una inmersión segura, pero esta vez era diferente. Habíamos planeado comenzar a subir cuando nuestros medidores de presión de aire, los cookies, marcaran 1000 de presión de aire, 800 para subir, 100 para descomprimir y otros 100 por precaución. Cerca de los 19 minutos de inmersión, empezamos a acercarnos rápidamente a ese punto de 1000 de presión y le hice señas a Omar para indicarle que era hora de subir. Siempre buceábamos a no más de 5 metros de distancia y teníamos dispositivos de audio subacuáticos para alertarnos si necesitábamos comunicarnos. Cuando me volteé para señalar a Omar, me di cuenta de que había derivado hacia abajo unos 8 o 9 metros desde la última vez que había comprobado su posición, unos 30 segundos antes. Traté de activar mi dispositivo de audio subacuático para llamar su atención, pero no respondió. Nos encontrábamos al borde de una profunda grieta, y Omar y yo normalmente terminábamos nuestras inmersiones con el mismo nivel de aire en los tanques. Así que si yo estaba cerca de los 1000 de presión de aire, él debía estar casi igual. En ese momento, más que preocupado, me sentí enojado. Sabía lo importante que era mantenerse cerca de tu compañero al bucear, y romper esa regla era cuando podían ocurrir situaciones peligrosas. Después de intentar varias veces llamar su atención, saqué mi linterna de emergencia. Esta linterna podía proyectar un haz de luz hasta unos 30 metros de distancia con facilidad, así que estaba seguro de que Omar podría verla, pero no parecía notarla. No levantó la vista. Ahora sí me estaba preocupando de verdad. El haz de luz golpeaba su cabeza, sus manos, su regulador. Incluso capté el reflejo de su cookie, que tenía un pequeño reflector. Omar también empezó a comportarse de manera extraña en ese momento, nadando con fuerza hacia abajo, sin controlar su flotabilidad por unos momentos antes de quedarse quieto y flotar gradualmente hacia arriba, unos metros. Repitió esto varias veces antes de que decidiera descender hacia él. Me acerqué a unos 2 o 3 metros de Omar, antes de que girara bruscamente, con los ojos bien abiertos. Se quitó el regulador, me sonrió y me saludó. Luego comenzó a nadar con una fuerza impresionante, directo hacia abajo, hacia la grieta, hasta que desapareció de mi vista. Estaba completamente desconcertado. Simplemente me quedé allí, mirando hacia la oscuridad, sin palabras. Después de un minuto, con cierta vacilación,
Activé mi dispositivo de audio subacuático unas cuantas veces, tratando de aferrarme a la esperanza, antes de comenzar lentamente mi ascenso. Me di cuenta de que estaba jadeando y, sin darme cuenta, había consumido casi todo el aire de mi tanque. Sabía que lo que había visto era real y que no iba a arriesgar mi vida yendo tras alguien que claramente estaba en peligro, con tan poco aire. Al emerger con seguridad, me dirigí inmediatamente hacia el bote, en pánico por supuesto, después de que la gravedad de la situación me golpeara. Para resumir la historia, Omar no había empacado el tanque de oxígeno correcto y había experimentado un episodio severo y tardío de narcosis, que resultó en que simplemente respondiera al llamado del abismo, como algunos lo llaman. Omar era alguien muy cercano para mí, y tuve que pasar por un proceso difícil con la policía y otros investigadores durante la investigación de su muerte. Nunca me acusaron de nada, pero durante los interrogatorios insinuaron varias veces que podría haber tenido algo que ver. Después del rescate y la autopsia de su cuerpo, se determinó que la causa de su muerte estaba directamente relacionada con una toxicidad masiva por nitrógeno. A pesar de haber contado esta historia muchas veces, las pesadillas aún persisten. La pregunta que siempre me atormenta es, ¿qué estaba pasando por su mente cuando se quitó el regulador y descendió a las profundidades?